¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 5. El pensamiento de José Martí. 1. Un hombre de acción y de letras. 2. La tierra y la patria. 3. Morir de cara al sol. 4. La poesía de José Martí. Esto es Filosofía aquí y ahora. Es nuestro quinto encuentro del cuarto ciclo y este quinto encuentro va a estar dedicado a José Martí. José Martí es un hombre complejísimo y completísimo. Es poeta, prosista, revolucionario, hombre de acción y hombre de letras. José Martí es una de las personalidades más grandes de América Latina. Es un hombre que ha escrito muchísimos libros porque también escribió muchísima prosa periodística, porque viajó mucho y en Estados Unidos y en Europa escribió tal como escribe un intelectual comprometido. Escribe mucho porque quiere dar su testimonio, y como quiere dar su testimonio, la compulsión a escribir es muy grande, porque el dar su testimonio a veces lo lleva a la desesperación. Entonces, a la desesperación de dar su testimonio y de que las cosas no cambien. Escribió muchísimos tomos y siempre con una prosa brillante y ejemplar. Cuba y Puerto Rico son las dos últimas colonias americanas que salen de la órbita del Imperio Español. Su situación actual es totalmente diferenciada, y lo ha sido sobre todo a partir de enero de 1959, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, porque en tanto Cuba hace una revolución que rompe con Estados Unidos, Puerto Rico es un Estado asociado, Estado libre asociado de Estados Unidos. Vamos a concentrarnos entonces en Martí. Martí es entonces un cubano que lucha, como luchó Bolívar, como luchó San Martín, como luchó Lavalle, como luchó Dorrego, como luchó Sucre, que lucha contra el dominio español todavía en este último refugio que conserva. También la lucha de Martí es la lucha contra el imperio norteamericano, porque ya a esta altura de las cosas lo que Martí ve es que España no significa nada, su debilidad es muy marcada y muy visible, y cuando la debilidad de algo es muy visible es que es mucho más que una debilidad. Entonces, Martí decide enfocar sus cañones literarios, digamos, contra el Imperio del Norte. Martí siempre escribió en la prensa de todos los países de América Latina. Escribió mucho en Argentina, escribió mucho en el diario La Nación, escribió mucho en otros diarios de Chile, de Colombia, y digamos, su prosa periodística no es inferior a lo que podríamos llamar su prosa literaria.
Ahora, hay un ejemplo brillante para que nosotros veamos la influencia de José Martí en la historia de Cuba. Ustedes observen hasta qué punto un intelectual puede ser decisivo en la praxis política por la liberación de su país. Cuando Fidel Castro produce una gran operación, el asalto al Moncada, donde agrede a las tropas del brutal sargento Fulgencio Batista, cuando lo arrestan, cuando lo interrogan, le preguntan, y díganos, ¿quién es el ideólogo de su movimiento? Y Castro dice, ¿cómo quién es el ideólogo de mi movimiento? José Martí, por supuesto, dice. Lo cual llama poderosamente la atención de sus enemigos, pero es realmente un monumento a Martí. Martí tuvo un maestro que era Mendive, que era también un hombre comprometido, de garra, que sabía que no estaba de paso por este mundo, que estaba en este mundo para interesarse por causas trascendentes que hicieran la libertad del hombre, que hicieran más libre la condición humana, que la hicieran mejor, que siempre se podía hacer mejor. En 1868 hay una guerra entre Cuba y España. Martí es muy jovencito, tiene 15 años y ya adhiere a esa guerra. 15 años y ya adhiere a esa guerra porque su maestro Mendive le había dicho o lo había adiestrado en la enseñanza como para que el joven se diera cuenta que ahí donde se juegan los destinos de la patria, él tenía obligatoriamente que estar. Como todo intelectual comprometido que se precie, José Martí comienza a partir de 1869 a editar una revista, a través de la cual va a poder difundir sus ideas, que son las ideas libertarias de un cubano que quiere que su país sea libre del yugo español que lo somete. Escribe un poema que se llama Abdala, y en ese poema, Abdala, hay una frase muy, muy poderosa, en la cual el joven Abdala le explica a su madre qué es defender a la patria, porque va a defender a la patria. Y para defender a la patria tienes que explicarle a su madre qué es la patria. Entonces, el joven Abdala dice un texto a través de la pluma de Martí, que es muy conocido, que es virulento, fuerte, y que tenemos que decir. El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la yerba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Bueno, esto es muy interesante, esto es para hacerse una panzada, porque, digamos, durante estos días o incluso hay un constante, digamos, protagonismo de la sociedad rural argentina como pocas veces lo hubo, y esta gente de la sociedad rural que se considera la propietaria de la tierra, habría que hacer algo muy interesante, que los que no tienen contrato de compra-venta desde 1900 para atrás, tienen que devolver la tierra, porque se la robaron. Era tal el robo que le decían, bueno, mijo, súbase a este caballo y cabálguelo hasta que lo reviente. Cuando lo reviente, toda esa tierra es suya. Así se distribuyó la tierra en la Argentina. A partir de 1900 se hicieron los contratos. Pero de 1900 para atrás no hay contratos. Ahora bien, entonces Martí es muy lúcido en no confundir a la tierra con la patria. La patria no es la tierra es la que pisan nuestros pies. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla.
La patria es para Martí, es un compromiso que él asume con Cuba y en el cual está hasta dispuesto a dar su vida por ese compromiso que asume por la liberación de su patria. Así es como es encarcelado y es exiliado a España y en España escribe un alegato contra las prisiones en Cuba y estudia mucho en España, estudia filosofía y letras, escribe en distintos diarios y finalmente se va de España y llega a Estados Unidos. Estados Unidos lo deslumbra inicialmente, como casi podríamos decir al que no lo deslumbre, no es un ser muy sensible o está demasiado lleno de odio ideológico que le impide una visión. Estados Unidos es un país deslumbrante. Ahora, que estemos en contra de sus políticas es otro asunto. Martí queda deslumbrado por los Estados Unidos, pero descubre los defectos que tiene el capitalismo. Advierte que este capitalismo norteamericano va a ser un capitalismo imperialista, es decir, expansionista. Un capitalismo que va a salir del territorio donde está asentado en busca de otros territorios. A esto se le llama colonialismo y esa búsqueda de otros territorios va a ser la apropiación de América Latina. José Martí es el primero que señala que Estados Unidos tiene un enorme interés en apropiarse de América Latina. No obstante, Estados Unidos no va a hacer una política de ese tipo y si bien el presidente Monroe va a decir la famosa frase América para los americanos, en realidad se está refiriendo a América para todos los americanos. Pero bueno, es cierto la traducción que se hace, que el presidente Monroe dice América para los americanos del norte. Y efectivamente así ha sido porque la penetración norteamericana en América Latina se ha dado no de un modo guerrero, sino de un modo fundamentalmente financiero, cultural, económico, político. Martí no dura vivo mucho tiempo en esta guerra. En realidad estaba tan poco dotado para las guerras que en ninguna iba a durar demasiado. Además, quería luchar como un soldado con tremenda experiencia. Pese a que le dicen, mire don José, nosotros necesitamos su cabeza, necesitamos su pluma, necesitamos su pensamiento, no se arriesgue, tenemos mucha gente para ir al frente y luchar con los fusiles, Martí va al frente y muere en el campo de batalla. Ahora, él siempre había dicho, y esto también es muy de un intelectual, que quería morir de cara al sol. Quería morir de cara al sol. Esto de morir de cara al sol es en general una frase de los grandes guerreros de la historia. No quiero morir en una cama, quiero morir embistiendo, quiero morir en una batalla, quiero morir heroicamente. En general, si alguien me lo pregunta a mí, yo de cara al sol, en una buena cama, en un buen lugar, atendido, etcétera, etcétera. Pero bueno, Martí era un hombre bravo y quería hacerlo y exige morir de cara al sol. Yo quiero salir del mundo, dice, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes. A morir me han de llevar. No me pongan en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Claro,
si uno escribe un poema justificando así por qué quiere morir de cara al sol, cómo no darle, digamos, la razón. Está bien que muera de cara al sol. El caso es que sí, murió de cara al sol. Murió embistiendo contra las tropas del Imperio Español. Estados Unidos, entre tanto, conquista el oeste. Estados Unidos llega tarde al reparto imperialista del mundo porque pasa largo tiempo tratando de conquistar su propio territorio. Y esta es la conquista del oeste, que es un hecho muy sangriento en el cual los soldados del ejército de la Unión masacran a todos los pueblos originarios o los confinan en reservas que tienen para ellos. Esta empresa de Estados Unidos es la que posibilita que los colonos ocupen ese territorio y ese territorio forma parte entonces del mercado interno de la burguesía industrial capitalista del norte. Lo que se teme es que Estados Unidos se arroje sobre América Latina. Yo estuve en Cuba a fines de 1996 y tuve el gran placer de hablar con Roberto Fernández Retamar, que ha sido la gran figura intelectual de la Revolución Cubana, y llegué a su casa, humilde casa, muy humilde, a la tardecita. Era a la hora del crepúsculo y había muy poca capacidad eléctrica en ese momento en la isla de Cuba. Fernández Retamar entonces, sin decir nada, trajo unas velas y comimos algo ahí a la luz de las velas. En la biblioteca había cerca de 26, 27 tomos de José Martí. Entonces llegamos un momento a hablar de las mujeres de José Martí. Y yo le pregunté, ¿era mujeriego? Y me dijo, bueno, mira, no lo voy a imitar a Fernández Retamar porque es inimitable. Mira, no era de caminar mucho. Tú entiendes, si había escrito todo eso, no le había quedado mucho tiempo para lo demás. Martí es un ejemplo para América Latina, es un verdadero ejemplo para América Latina. Sus poemas y sus versos sencillos son hermosísimos y son los que dan contenido a esa hermosa canción que todos conocen, que es Guantanamera. Yo soy un hombre sencillo de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Bueno, chao, hasta luego. La poesía de José Martí ha recibido elogios unánimes, elogios universales. Él tiene unos versos sencillos y otros, vamos a decirle, no tan sencillos, son más complejos y que, como buen intelectual, eran los que él admiraba más y seguramente eran aquellos por los cuales él quería que lo recordara. Sin embargo, se lo recuerda por todo, ¿no? Por sus brillantes notas periodísticas, por sus versos sencillos y por los otros con endecasílabos laboriosos. Los versos sencillos, recién dije uno de ellos, el de la canción Guantanamera, y hay otro muy célebre que se contradice con la idea de patria que habíamos visto en el poema que le escribe, que le cuenta a la madre. Pero este es el de la Rosa Blanca, que es un poema muy célebre. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón en que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Es decir, el juego del poema es que para ambos cultiva una rosa blanca. Es un poema
totalmente pacifista. Cultivo una rosa blanca para mi enemigo y para mi amigo. El otro, al plantear la defensa a ultranza de la patria, era más agresivo, ¿no? La patria es el odio invencible a quien la agrede. Hay textos circunstanciales de Martí de una enorme riqueza. Si ustedes quieren, pueden consultar el Diccionario de Autores Latinoamericanos de César Aira, que es una muy buena obra, y en la cual le dedica varios pasajes, le dedica una entrada muy importante a José Martí, con elogios que Aira no suele regalar a nadie. Ahora, en cuanto a la concepción que tiene Martí de la herencia de los pueblos originarios, es la de un latinoamericano. Esos pueblos originarios son nuestras raíces, han sido aniquilados por la codicia, por la ambición, han sido ultrajados. Llamamos pueblos originarios a aquellos pueblos indígenas que el conquistador español arrasó en la conquista. Martí no era un socialista, no tenía una clara idea del socialismo, pero sí podría ser considerado como un nacionalista popular revolucionario, que en ese momento era todo lo revolucionario que se podía hacer. Porque si en política hay que dar 2 pasos, lo aconsejable es no dar ni 3 ni 1, dar 2. Es tan reaccionario dar 3 como dar 1. Martí pasa a la historia entonces como un escritor que lucha por la libertad, un escritor ejemplar que une su prosa con la carnalidad de su tierra, con la carnalidad de sus propios ideales, que muere muy joven y que sus propios maestros, o quienes debieron ser sus maestros, como Marx, por ejemplo, hubieran apoyado la invasión norteamericana a México y seguramente a Cuba, dentro del esquema dialéctico por el cual, donde la burguesía se instala el progreso. Finalmente Cuba hizo su revolución, pero la hizo sin proletariado industrial, con lo cual vemos que esos esquemas de Marx y Engels, de los cuales, es cierto, ellos comenzaron a renegar tibiamente al final de su vida, no eran necesarios para los países de América Latina. Cuba hace su revolución con su campesinado. Y esto es muy importante también para la discusión con la teoría del foco y con las guerrillas de América Latina. Cuba contó con el campesinado cubano. No fue el foco de nada el que venció en la revolución. Venció una vanguardia que supo ser la expresión de un pueblo porque estaba unida a ese pueblo. Y esto es teóricamente fundamental. Martí queda así en nuestros corazones como el ejemplo del intelectual que no solamente escribe, sino que también escribe para algo, escribe para una causa social. No es necesario que todos los intelectuales escriban para una causa social, pero sí es deseable que todos sientan la causa de la libertad como la causa primera que permite escribir una literatura libre. No hay literatura libre sin una tierra libre. Y esto Martí lo entendió mejor que nadie. Chao, hasta la próxima. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 6. La Revolución Mexicana. 1. Tierra y libertad. 2. La rebelión y la afirmación de sí. 3. Pensamiento y praxis. 4. Revolución y después. Este es el encuentro número 6 de Filosofía aquí y ahora. Es el ciclo número 4 de Filosofía aquí y ahora, y este ciclo número 4 está dedicado a América Latina, filosofía y colonialismo. Hoy nos vamos a ocupar de un hecho muy complejo, muy sobredeterminado, muy difícil, con muchos personajes, con muchos muertos, con muchos tiros, con muchos cañonazos, etcétera, etcétera. La Revolución Mexicana. ¿Qué es una revolución? Porque si vamos a hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que aclarar qué es una revolución. Una revolución, ante todo, no es una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y revolución? ¿Qué es un reformista? Un reformista es un tipo que quiere cambiar de un determinado sistema algunos de sus aspectos. ¿Qué es un revolucionario? Un revolucionario es alguien que quiere cambiar la totalidad del sistema. Esa es la diferencia. Digamos que el cambio de la particularidad corresponde al reformista. El cambio de la totalidad corresponde al revolucionario. La Revolución Mexicana se propuso cambiar la totalidad de las relaciones de poder en México. Eso se propusieron sus líderes, eso se propuso el pueblo que acompañó a esos líderes. Cambiar el régimen de propiedad de la tierra que estaba, como siempre, y como sigue estando, en manos de los grandes terratenientes. La Revolución Mexicana, entonces, tiene la característica especialísima y en algunos casos emocionante de ser una revolución indígena y campesina. O sea que en México los indígenas, los pueblos originarios, tienen un protagonismo fundamental en la Revolución Mexicana. Estos indígenas, estos restos de los pueblos originarios que habían sobrevivido a la masacre impiadosa de la colonización española, tenían presencia en México. Y como tenían presencia en México, habían pasado de la masacre española y de la esclavización española a la esclavización de los terratenientes mexicanos. Triste destino el de los pueblos originarios, en general en América Latina. México, al hacer su revolución, se aleja de Estados Unidos. Estados Unidos se sorprende. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? Los mexicanos están haciendo una revolución, dice. Bueno, por supuesto, se están alejando de nosotros. ¿Qué quiere decir que están haciendo una revolución? Quiere decir que se están afirmando a sí mismos. Quiere decir que están diciendo, nosotros queremos ser lo que somos. Nosotros queremos ser independientes, autónomos, queremos ser propietarios de nuestras tierras, queremos ser mexicanos y queremos que México sea una república libre que no tenga dueños de ningún tipo, ni internos
ni externos. La Revolución Mexicana empieza en 1910, 100 años después del comienzo de las revoluciones latinoamericanas. El proyecto inicial de la Revolución Mexicana es derrocar a un viejo tirano llamado Porfirio Díaz, hombre terrible, que llevaba 34 años gobernando en México, y a su régimen se le decía el porfiriato. La consigna del porfiriato era la de paz y progreso. Es una consigna para los poderosos, porque en realidad, ¿qué se le puede asegurar a los poderosos más que la paz y el progreso? ¿Por qué? ¿Qué necesita el capital? Paz. ¿Qué dice el capital que trae cuando invierte en los países en que invierte? Progreso. Entonces, ¿qué le necesita garantizar un país a los inversores extranjeros? Paz y progreso. Muy bien. Por el otro lado están los sometidos. Están los pueblos originarios y están los campesinos mexicanos. ¿Qué van a pedir ellos? Piden tierra y libertad. Tierra y libertad. Esta es la consigna de los indios y de los campesinos. Queremos la tierra porque la tierra es nuestra, no es de los terratenientes. Los terratenientes se apropiaron de la tierra. La tierra es la tierra de los pueblos originarios y debe pertenecer a los campesinos, porque ellos son los que la trabajan, los que sufren con ella. En consecuencia, lo que pedimos es tierra y libertad, porque la posesión de la tierra va a ser la expresión de nuestra libertad. Eso dicen los indios y los campesinos. Pero hay que levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía mucho poder, tenía muchos soldados y tenía muchas armas. Entonces es Francisco Madero el que se levanta en armas contra Porfirio Díaz. Ahí está entonces Francisco Madero acosando al porfiriato a través de la lucha armada. El porfiriato pierde esta batalla y Francisco Madero derrota a Porfirio Díaz y al derrotarlo a Porfirio Díaz, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hacen todos los triunfadores, asumen el poder, asume la presidencia. O sea que ahora lo tenemos, dentro de la Revolución Mexicana, a Francisco Madero como presidente. Esto no gusta a los campesinos, porque no les gusta Madero, un hombre aparentemente más unido al poder burgués, terrateniente, y asimismo también guarda que eso es una tendencia muy grande en los líderes, que a los verdaderos intereses populares. Entonces, en la localidad de Morelos, se levanta en armas un gran caudillo popular, uno de los más grandes caudillos populares que dio América Latina, Emiliano Zapata. Zapata se levanta contra Francisco Madero y a Zapata lo siguen los campesinos. Pero hay inmediatamente una contrarrevolución inmediatamente armada por el poder para sofocar este peligrosísimo levantamiento popular de Zapata. La contrarrevolución la encabeza un tipo muy sanguinario que se llama Victorino Huerta. Esta es toda la complejidad de la Revolución Mexicana, porque además todos son bravísimos. Huerta da un golpe contra Madero y se adueña del poder, y ahí podríamos decir que empieza la Revolución Mexicana, que va a tener dos líderes fundamentales. El que hemos nombrado, Emiliano Zapata, y el otro, el mítico líder de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata son los dos grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces, aparece también junto a Huerta Carranza, que es otro personaje que está con él tan brutal, tan sanguinario y tan contrarrevolucionario como Huerta.
Entonces, Zapata y Pancho Villa llaman a la lucha contra Huerta y Carranza. Y ahí sí, acá sí, estamos en plena revolución. Volvamos a preguntarnos entonces, ¿qué actitud humana implica una revolución campesina e indígena? ¿Qué es una revolución? Una revolución es una falta de respeto al poder. Una revolución es, por parte de los sometidos, la aparición de una conciencia crítica que le permite a los sometidos decirle no a aquellos que los someten. La libertad del hombre consiste en este no. Cuando el hombre está sometido, encadenado, sometido a ser casi una cosa, toma una conciencia crítica de su situación y dice no. No, señores, esto es injusto. No, señores, yo no acepto esto. No, señores, yo me levanto contra este orden. No, señores, yo hago una revolución. Bien, hay otras interpretaciones de esto muy modernas que parten de Nietzsche, como por ejemplo las que están en Gilles Deleuze. Si ustedes leen a Gilles Deleuze, si tienen ganas de leer a Gilles Deleuze, por ejemplo, 1000 mesetas, que es un libro, digamos, recomendable, Esquizofrenia y capitalismo, etcétera, etcétera, Deleuze parte de Nietzsche y niega la negación porque dice, hay que partir del sí, hay que partir de la afirmación de sí mismo. Ante todo, el que va a negar tiene que afirmarse a sí mismo. Pero lo que yo le critico a Deleuze y a Nietzsche, o lo que Deleuze no quiere ver en Nietzsche, es que para Nietzsche la afirmación de sí es la de los aristócratas. ¿Quiénes son los que parten de la afirmación de sí? Los aristócratas son los que nunca dudan de sí mismos. Nietzsche decía que los aristócratas griegos decían nosotros los veraces. ¿Por qué decían nosotros los veraces? Porque decían lo que nosotros decimos es la verdad. En consecuencia, partían del sí, de la afirmación de sí mismos. Lo que no entiende el señor Gilles Deleuze, aunque sea francés y aunque se haya leído reverencialmente en la Argentina, es que el no y el sí se dan juntos. Cuando yo le digo no al opresor, estoy diciendo sí a mi libertad. Y si esto no se entiende, señores, a rajar de la filosofía, porque este doble movimiento es fundamental para entender el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico se caracteriza por entender lo complejo, y lo complejo es que un sometido, cuando le dice no al opresor, se está diciendo sí a sí mismo, se está descubriendo a sí mismo, se está asumiendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque le dice no a la opresión, le dice sí a su propia libertad. El levantamiento zapatista es multitudinario. Al ser multitudinario, Zapata logra tener toda una zona de México bajo su dominio revolucionario. Al tenerla bajo su dominio revolucionario, lo que comienza a tomar son medidas revolucionarias. Crea entonces juntas revolucionarias y comisiones agrarias encargadas del nuevo reparto de las tierras. Se sancionan entonces las nuevas leyes agrarias y se ocupan las tierras de los terratenientes. Esto es una revolución, es decir, la propiedad privada es inalienable, es intocable para el capitalismo, es sagrada. En Hegel, la propiedad privada es la objetivación de la libertad. Entonces, imaginen ustedes el insulto al propietario privado y a la objetivación de su libertad que indios y campesinos le ocupen sus tierras. Pero esas tierras son ocupadas y hay
confiscación de esas tierras y hay reparto de esas tierras entre los pobres, la tierra para los pobres. Aquí hay filosofía, aquí hay pensamiento latinoamericano, todo esto es pensamiento latinoamericano. Quizás el pensamiento latinoamericano tenga la característica de que se ha desarrollado a través de la praxis, a través de la acción, y no tanto a través de una literatura escrita. Estas leyes agrarias del zapatismo son ideas, son ideas. Aquí hay ideas. Aquí quizás hay una realización de ideas de cierto marxismo del siglo XIX que se encarnan en las leyes zapatistas. Por ejemplo, la tierra es para el campesino que la trabaja. Esta es una convicción profunda del zapatismo. Zapata, a su vez, crea un plan, crea el llamado Plan de Ayala. Ustedes observen que también se escriben las ideas. El Plan de Ayala no está en el aire. El Plan de Ayala está escrito y constituye un hecho histórico en el pensamiento latinoamericano, el Plan de Ayala. Este Plan de Ayala, además, está respaldado por la acción militante de campesinos y de indios y constituye fundamentalmente el proyecto de restituir las tierras y las aguas a los pobres, a los que la trabajan, a los indios, a los campesinos, a las comunidades originarias que han sido arrasadas desde 1492, aciago día en que Colón puso sus pies en América Latina. Estas leyes del zapatismo hacen pensar que hay un pensamiento latinoamericano, es decir, hacen pensar, evidencian que hay un pensamiento latinoamericano y que este pensamiento en México, en la Revolución Mexicana, se ha dado en la acción, porque está sostenido por ejércitos revolucionarios. Ustedes observen que es un pensamiento sostenido por la praxis, lo cual nos hace acordar mucho a la Comuna de París de 1871, que fue aplastada por Thiers, francés, y por la Prusia de Bismarck, que suspendieron la guerra entre ellos para aplastar la Comuna de París. Bueno, volvemos a México. ¿Qué hacen los hacendados? Los hacendados no se quedan cruzados de brazos. Los hacendados inmediatamente arman guardias armadas, o sea, escuadrones de la muerte. Estos escuadrones de la muerte tienen por misión ir recorriendo los campos e ir matando a todos los campesinos e indios que encuentren. Se desata una terrible guerra civil con matanzas de los dos lados. No hay piedad de ninguno de los dos lados. No hay ni uno solo de los dos lados que no haya cometido atrocidades en la Revolución Mexicana. Así, Zapata cae muerto en 1919. O sea, se quedan sin su líder en 1919 con todo esto, con todo lo que implica. Quedarse sin un líder como Zapata es para las masas como quedarse a la deriva. Y en 1923 es asesinado en Barral Pancho Villa. Y estas dos muertes, la de Pancho Villa y la de Zapata, expresan, por supuesto, la declinación del ímpetu revolucionario de los mexicanos. Esto también debe hacernos entender que en determinado momento las masas ponen su fe en determinados líderes, porque estos líderes saben representarlas y pelean junto a ellas y arriesgan su vida junto a ellas y mueren junto a ellas, como Pancho Villa y Emiliano Zapata, ejemplos de líderes revolucionarios que dieron su vida y murieron junto a los pueblos que representaban. Hay un lema que dicen todos los mexicanos
y lo dicen con mucho dolor: ¡ay, pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos. Por supuesto, en todo este alboroto, los Estados Unidos tomaron intervención y amenazaron justamente con intervenir en la Revolución Mexicana, por supuesto, a favor de los poseedores, de los terratenientes. Lo que preocupaba realmente a Estados Unidos es que México, con esta revolución, consolidaba su identidad nacional. Y un país que consolida su identidad nacional ya no es tan fácil de colonizar, sino todo lo contrario. Una sólida identidad nacional justamente desarrolla el orgullo nacional y desarrolla la posibilidad de rechazar el avasallamiento de un país extranjero colonizador. O sea que la Revolución Mexicana marca la identidad de este país casi para siempre, porque también muestra que hay un pueblo que no le teme a la muerte, que los pueblos originarios, que los campesinos salieron a pelear, salieron a dar la vida por la tierra, por la libertad, respaldando a sus caudillos, que los caudillos salieron al frente de las masas, arriesgando sus vidas y finalmente las perdieron luchando, y eso son ideas, como dijimos, ¿no? Como el plan de Ayala del zapatismo. Son ideas que se dieron en América Latina, encarnadas en caudillos populares como Villa y Zapata. Todo esto tuvo una gran influencia, como no podía ser de otro modo, en el arte y la literatura mexicanos. Especialmente hay un corrido, están los corridos de las Adelitas, que las Adelitas unen el amor y el militarismo. ¿Qué eran las Adelitas? Las Adelitas eran las soldaderas, eran las chicas que acompañaban a los soldados y les hacían la vida más alegre mientras la guerra era cada vez más triste. Yo voy a recordar aquí, para los que no lo recuerden, la mayoría no lo recordarán, pero fue una marca de época, las versiones del cantante norteamericano Nat King Cole sobre la canción Adelita. La canción Adelita dice, si Adelita se fuera con otro. Nat King Cole decía, si Adelita se fuera con otro. La canción seguía, la seguiría por tierra y por mar. Nat King Cole decía, la seguiría por tierra y por mar. La canción decía, si por tierra, si por mar en un buque de guerra. Nat King Cole decía, si por mar en un buque de guerra. Y la canción decía, si por tierra en un tren militar. Bueno, ya no voy más ahí. Si por tierra en un tren militar. Y si acaso muriera en la guerra y mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Esto mató, fue un éxito impresionante en los años 50, porque Nat King Cole lo cantaba con mucha gracia, y cantaba la canción de Adelita, realmente. Entre tanto, Mariano Azuela, uno de los escritores más talentosos de ese momento, escribe una novela fundamental que se llama Los de Abajo. Los de Abajo, y expone los ideales de los de abajo, expone los ideales de los campesinos y de los pueblos originarios. Se les reprocha a los luchadores de la Revolución Mexicana que no tenían ideología, pero esto es un disparate total, porque un movimiento que se propone expropiar la tierra a los terratenientes, caramba, si eso no es ideología, díganme qué es ideología. Entonces, los norteamericanos, como nunca están, el cine de Hollywood nunca está alejado de estas cosas, en 1952 hace una meritoria película dirigida por un notable director, Elia Kazan, que luego fue un buchón del macartismo, protagonizada por Marlon Brando y Jim Peters y Anthony Quinn, que hacía el hermano de Zapata. Brando hacía
Zapata y Jean Peters, su mujer. Jean Peters era una actriz de esa época que luego se casó con Howard Hughes, un ultramillonario y totalmente piantado norteamericano. Se le reprocha a la película que hace de Zapata un héroe purísimo, sin contradicciones, cuando en realidad Zapata, si había que matar a 1000 tipos, los mataba, lo mismo que los del otro lado. Ya dijimos que la Revolución Mexicana fue un hecho cruento, donde hubo atrocidades de ambas partes. Ahora bien, ¿qué pasa con la Revolución Mexicana? Con la Revolución Mexicana lo que pasa es lo que pasa con muchas revoluciones: se la congela, se la mete en un museo. Si usted va a México, los guías de turismo lo van a llevar al Museo de la Revolución Mexicana. Y usted no va a poder creer que Zapata y Pancho Villa están en un museo. Raimundo Gleiser, un director argentino desaparecido por la dictadura desaparecedora, hizo una película que se llamaba México, la Revolución Congelada. Y efectivamente es la revolución congelada, la revolución vital, llena de vida, llena de ideas, llena de estruendo, que hoy reposa mansamente en un museo mientras México se entrega a la desgracia de la droga, la criminalidad y la fiesta de los narcotraficantes. Lamentablemente esta es la realidad, pero la revolución existió y todo lo que existió, ojo, puede volver. Chao, hasta luego, nos vemos. Y lo complejo es que un sometido, cuando le dice no al opresor, se está diciendo sí a sí mismo, se está descubriendo a sí mismo. Pancho Villa y Emiliano Zapata, ejemplos de líderes revolucionarios que dieron su vida y murieron junto a los pueblos que representaban. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento. El rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 7. José Carlos Mariátegui. Regionalismo y centralismo. 1. Pensamiento y militancia. 2. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 3. El proceso de liberación de las colonias. 4. La cuestión agraria. 'Este es el encuentro número 7 de nuestro cuarto ciclo, Filosofía aquí y ahora. El título de este cuarto ciclo es América Latina, Filosofía y Colonialismo. Y el tema de este encuentro es José Carlos Mariátegui, que es el gran filósofo marxista peruano, que a la vez es el más grande filósofo marxista de América Latina. Lo cual les voy a decir en una tremenda agresión a los filósofos marxistas de América Latina, que no se necesita un mérito muy extraordinario para hacerlo, porque en general no han hecho más que repetir las fórmulas más elementales del padre del llamado socialismo científico, es decir, de Karl Marx. Pero, en cambio, José Carlos Mariátegui fue mucho más allá. José Carlos Mariátegui hizo la actitud esencial de un intelectual. ¿Cuál es la actitud esencial de un intelectual? Crear
crear. Si un intelectual es marxista, no tiene que tomar la letra del marxismo como un dogma. Eso lo puede hacer el cura de alguna parroquia que está leyendo la Biblia y bueno, y ahí está la palabra divina a la cual él se va a someter. Pero un intelectual no se somete nunca, porque si no, no es un intelectual. Un intelectual vive en estado de creatividad, y esto es lo que José Carlos Mariátegui hizo frente al marxismo. El libro en el cual se condensa todo este saber, toda esta osadía intelectual de José Carlos Mariátegui es un libro célebre, que todos los marxistas de América Latina han leído, pero no han tomado su ejemplo. El libro es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y es de 1928. O sea, ahí Mariátegui consolida su obra más importante. Mariátegui fue un hombre de un pensamiento vigoroso, pero de una salud endeble, ¿no? Este es un caso típico y atípico, digamos. Podríamos decir que Nietzsche fue un tipo así, ¿no? De un pensamiento vigoroso y una salud endeble. Mariátegui tiene desde muy niño tiene problemas muy graves. Tiene un problema en la pierna que le causa lo que causan este tipo de problemas, una disminución frente a la mirada del otro. La mirada del otro es la que te hace en realidad un rengo, porque objetivamente es cierto, uno puede carecer de una pierna, pero carece de una pierna porque los otros lo miran. Esta es realmente la tragedia. Los otros lo miran y el que carece de un miembro a la vista se da cuenta que lo primero que el otro ve en él es lo que él no tiene. Es decir, en el caso de Mariátegui, una pierna. Como todo intelectual marxista, José Carlos Mariátegui es un intelectual comprometido, es decir, es un intelectual que publica sus ideas por medio de la prensa. En realidad, si ustedes quieren conocer mi opinión, yo creo que así debe ser. Que un intelectual no se puede andar escondiendo en ninguna torre de marfil, que no se puede estar escondiendo en una institución como la universidad, por ejemplo, sino que realmente tiene que dar su palabra, tiene que dar su opinión, porque para algo ha tenido estudios avanzados. Cuando se tienen estudios avanzados, hay una comprensión que suele ser más profunda y más organizativa de la realidad, que esto es lo que hace Mariátegui. Ahora, esto tiene sus riesgos, el riesgo frecuente que tienen los intelectuales es el de ser considerados ideólogos por el poder. Y para el poder, el ideólogo es muchas veces el causante de todo, porque es el que pone, y estas son las palabras del poder, la semilla de la insurrección o de la subversión en la cabeza de la gente. Por eso a Mariátegui, el presidente Leguía, tenía 2 caminos: o lo mataba o lo mandaba a Europa. Como no podía matarlo, dada la coyuntura política y la importancia que había tomado Mariátegui, lo manda a Europa. Es decir, se puede interpretar esto como un exilio o como una, expulsión del país. Mariátegui se va a Europa y aprovecha mucho este viaje porque realmente Europa seguía siendo en ese momento el centro de la actividad intelectual. Participa de un congreso socialista, de muchos congresos socialistas, y conoce a personalidades excepcionales como Togliatti, que va a ser el jefe del Partido Comunista, y nada menos que Antonio Gramsci. O sea, Mariátegui encuentra las fuentes importantes de pensadores a los cuales él no solo admiraba, sino que tenía mucho para aprender de ellos. Vuelvo.
El tema más apasionante que trata Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana es el de las revoluciones de América Latina. En este sentido, su pensamiento es muy original. Esas revoluciones, dice Mariátegui, no fueron revoluciones. Lo que esas revoluciones constituyeron, fue salir de la órbita hispánica que realmente monopolizaba el comercio de las colonias de América Latina. Al monopolizar el comercio de las colonias de América Latina, estas colonias quedaban fuera del libre comercio de la modernidad del occidente capitalista. Entonces, para Mariátegui era comprensible que las clases que dominaban a todos estos países quisieran entrar en relación con los países que hegemonizaban este desarrollo occidental capitalista, que eran fundamentalmente Gran Bretaña, el Imperio Británico, y Francia. España, además, ya no podía abastecer a las colonias. España era una monarquía en decadencia, una monarquía más o menos que podría ser comparada con el amo hegeliano, una monarquía dedicada al goce y no al trabajo, y en este sentido se contradecía tremendamente con Gran Bretaña, que era un imperio dedicado por completo al desarrollo de la industria, a la conquista de los territorios que necesitaba para obtener mercaderías, materias primas para su industria. Entonces, al ver esto, Mariátegui se da cuenta que la cuestión de una América Latina unida no va a ser posible porque Inglaterra no lo va a permitir, porque Inglaterra, unida con las clases sociales nativas de los países americanos, no lo van a permitir. Esto quiere decir lo siguiente, y quiero ser claro en este punto, porque hay un librito de Alvarito Vargas Llosa que se llama Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, y su primer capítulo dice así: ellos son ricos porque nosotros somos pobres. No, es mentira. Alvarito Vargas Llosa es el perfecto idiota neoliberal, que además es de esos tipos que pobrecitos que son, digamos, los hijos de un grande y que ni siquiera tienen un nombre, por ejemplo, Álvaro, no, es Alvarito. Y Alvarito lo que dice es que la queja constante de los países de América Latina es: nosotros somos pobres porque el imperio es rico. No, no es así. No es así. Nosotros somos pobres porque las clases dominantes de los países subdesarrollados establecen un pacto neocolonial con el imperio. ¿Está claro esto? Porque esto hay que entenderlo bien. Establecen un pacto, vamos a tratar de entenderlo bien, establecen un pacto neocolonial con el imperio, y en ese pacto neocolonial las clases hegemónicas de la colonia dejan de lado a todas las demás, ¿no? Que no entren en este pacto neocolonial. El pacto neocolonial entonces lo hacen las burguesías mercantilistas, improductivas e importadoras, porque no producen nada, importan todo, y las oligarquías terratenientes. Entonces, así es como se establece ese pacto colonial. Y bueno, en Perú lo que analiza además Mariátegui es el problema de los pueblos originarios, el problema del indio, porque ¿qué es lo que había originariamente en América Latina? Había indios. Por eso creo que dije en algún programa que el que no tenga de 1900 para atrás escrituras por las tierras que posee, las tendría que devolver porque es un robo lo que hizo. Es decir, las tierras se conseguían aquí del siguiente modo: montaban a un tipo, le decían montá caballo y galopá hasta donde revientes el caballo. El tipo iba hasta donde reventaba el caballo y hasta ahí la tierra era suya. Así se conquistó la tierra en el siglo XIX. Ahora bien,
Por supuesto, esas tierras se las robaron a los pueblos originarios, los cuales fueron aniquilados en todos lados. Es decir, se los mató aquí, se los mató en Estados Unidos. Lo que ocurre es que aquí se los mató para crear el latifundio, se los mató para repartir la tierra entre muy pocas familias. Sabemos lo que fue la llamada conquista del desierto de Roca. Fue una empresa para lograr el latifundio. Mariátegui, cuando analiza el problema de los pueblos originarios, marca esto: los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Y bueno, siguió adelante y nosotros vamos a seguir adelante con él. Vuelvo. En su obra fundamental, 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, Mariátegui hace una de las interpretaciones más osadas y más realmente exactas del proceso liberacionista de las colonias hispanoamericanas. Este proceso no fue una revolución para Mariátegui, sino que fue el cambio de la sumisión hacia el monopolio español que ahogaba las economías de América Latina al condenarlas a trabajar únicamente con Cádiz, digamos, con el imperio español, que era un imperio totalmente decadente. Si nosotros nos fijamos en la figura del amo y el esclavo de Hegel, España sería el amo que vive del goce, mientras que, bueno, el esclavo trabaja. España, por otra parte, ya no podía abastecer a las colonias porque no tenía ese poder de hacerlo, mientras que desde las colonias lo que están viendo es que hay un imperio, que es el Imperio Británico, que es el que lleva la delantera en eso que llaman el tren de la historia, al cual hay que subirse o si no uno se queda atrás. Entonces, Mariátegui dice que, bueno, que está bien, que se ha liberado América Latina del imperio español monárquico decadente y que ahora América Latina se va a integrar a través de un intercambio cultural y económico al Imperio Británico y a Francia, pero fundamentalmente al Imperio Británico. Mariátegui no deja de ver las cosas que han quedado en el camino, las derrotas que ha implicado todo este proceso, y una de las derrotas más grandes es la del indio. La del indio es una de las derrotas más grandes en toda América Latina. Había un programa liberal para no dejar, en Perú, para no dejar totalmente de lado el problema de los indios, como ocurre en la Argentina, que hubo directamente una actitud de exterminio. Ahora, lo que ocurre en Perú es lo que ocurrió en Argentina. No hay una nueva clase dirigente, no hay una burguesía democrática y revolucionaria. En este sentido, entonces, es que el país queda en manos, atención, ¿qué sería una burguesía democrática y revolucionaria? Sería una burguesía que quiere hacer una revolución porque quiere producir lo que el país produce, porque es una burguesía de la producción, una burguesía industrial. Pero la burguesía de los países coloniales es una burguesía meramente intermediaria. Trae las mercancías británicas y las introduce en el país, arruinando las industrias del país. Entonces, esta burguesía está aliada a la aristocracia latifundista. Entonces, entre el latifundismo y esta burguesía poderosa, muy fuerte, enriquecida sencillamente por el tráfico de mercancías, hay un poder centralizado y el problema del indio, dice Mariátegui, debió tener una solución social, pero nunca tuvo una solución social el problema del indio, tuvo otro tipo de soluciones, y eso que el indio en Perú tiene
un peso que no tuvo, que nosotros desconocemos por completo. Lo que propone Mariátegui es que si los indios, los pueblos originarios, tienen que tener una solución social, deben ser ellos los que encaren sus propios problemas, deben formar congresos indígenas, congresos indígenas, algo que aquí fue inimaginable. ¿Qué implican los congresos indígenas? Un congreso siempre implica una centralización. Una centralización es una comunicación entre los grupos de distintas regiones que se reúnen en un congreso para discutir los problemas de cada uno de esos grupos. Justamente un congreso es el diálogo entre los distintos grupos de pueblos originarios que se reúnen para, bueno, decir, está pasando esto, está pasando aquello, y hay 4 millones de personas ahí, pero no 4 millones de personas, digamos, el número es muy difícil que se transforme en fuerza si no hay una ideología profunda de unificación. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que puede haber una fuerza social, puede haber una fuerza política que tenga 40 millones de personas, pero si estas 40 millones de personas no están unidas por una ideología que realmente las contenga, les dé un objetivo y haga de ese número una fuerza, ahí es cuando el número deviene fuerza. Y bueno, pensemos en esto, ¿no? En este concepto de cómo el número se transforma en fuerza cuando se fijan objetivos comunes para todos. Vuelvo. El tema fundamental que va a tratar Mariátegui en los 7 ensayos es el tema de la cuestión agraria. El tema de la cuestión agraria es un tema esencialmente injusto porque, por supuesto, siempre el tema de la cuestión agraria está mal resuelto en América Latina porque la distribución de la tierra en América Latina es terriblemente desigual. Entonces, el régimen feudal, que se caracteriza justamente por una centralización de la tierra en la figura del señor feudal, debió ser reemplazado por las revoluciones latinoamericanas. Pero no fue reemplazado. Las tierras siguieron teniendo un carácter centralizado en pocas familias. En el Perú, dice Mariátegui, no hemos tenido en 100 años una clase burguesa. Una clase burguesa sería una clase realmente revolucionaria, productiva y que negociara para vender sus productos en el mercado externo y no importar los productos de la metrópoli. Ahora, esta falta de igualdad en el tratamiento de la tierra es una de las grandes trabas del desarrollo. Por supuesto también, porque si la tierra pertenece a 10, 15 familias, la tierra no va a ser trabajada. Es decir, la van a trabajar los peones que están a sueldo de esas familias, pero el peón no trabaja la tierra del mismo modo cuando la trabaja para el patrón por 30 pesos que cuando la trabaja para sí mismo y para su familia y para mantener su hogar. Mariátegui, por supuesto, esto es notable, ¿a qué apela? ¿Qué es lo que puede solucionar esto? Una intervención del Estado, pero de un Estado revolucionario que haga una reforma agraria. Esto no ocurrió nunca, lo intentó Artigas, pero no sucedió nunca en América Latina. La oligarquía de América Latina nunca perdió la posesión abundante y extensa de sus tierras. No hubo un Estado intervencionista que interviniera en la, distribución de la tierra y dijera, no señores, esto no puede ser.
Usted no puede tener 800.000 hectáreas y su vecino 3 hectáreas. Entonces, hay una intervención ahí del Estado que hace una política nacionalista. ¿Por qué una política nacionalista? Porque es una política para la nación y es una política entonces para todos. Si es una política para todos, entonces el Estado dice, mire, señor, usted que tiene 800.000 hectáreas se va a conformar con 100.000. Y hay 700.000 hectáreas que nosotros vamos a repartir entre los pueblos originarios y los campesinos. Imagínense ustedes si se hace esto, es la revolución, la subversión pura, el atentado a Dios, a las causas más puras de una nación, que son, ¿cuáles son? Las que justifiquen siempre que los poderosos tengan la tierra de la que se apoderaron en algún momento. Bueno, vamos a tratar aquí de ir sintetizando el pensamiento de Mariátegui. Hay, en efecto, una línea de pensamiento marxista en Mariátegui mezclada con un nacionalismo. Este nacionalismo implica el interés que tiene Mariátegui por el Perú. Mariátegui no es un teórico peruano que se pone a filosofar sobre el marxismo. Tampoco es un teórico que aplica el marxismo al Perú, como si el marxismo fuera una teoría acabada en sí misma que pudiera ser aplicada a todos los países del planeta igualmente. Lo que hace Mariátegui y lo que lo aleja de la tradición marxista latinoamericana y especialmente argentina, que es muy seguidista del pensamiento de Marx, es que Mariátegui realmente recrea el marxismo porque es un nacionalista convencido, cosa que no fueron los marxistas argentinos, que no fueron nacionalistas, y que se encontraron con serios problemas para hacerlo, con Irigoyen, con el peronismo, al cual abominaron justamente por ser un movimiento nacional, popular, populista. En cambio, Mariátegui cree firmemente en su nacionalismo y cree que en la unión del nacionalismo y el marxismo va a surgir un pensamiento original para su patria, el Perú. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones fundamentales sobre Mariátegui? Mariátegui es el gran teórico marxista de América Latina. Su ensayo fundamental es 7 ensayos sobre la realidad peruana. Lo que Mariátegui incorpora al marxismo es un genuino nacionalismo peruano que, en lugar de someter a Perú a la teoría marxista, utiliza la teoría marxista para comprender al Perú. Es decir, hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se dio nunca, porque el nacionalismo quedó del lado de los movimientos populares y los marxistas nunca fueron nacionalistas y confundieron al nacionalismo con el fascismo. Mariátegui no, de ningún modo. Entiende que el nacionalismo es la comprensión de los pueblos originarios, es la comprensión de la necesidad de una reforma agraria, es la comprensión de la crítica al latifundismo, es la comprensión de la crítica a la revolución inconclusa que no se hizo contra España, y ahí Mariátegui entonces es donde toma su originalidad. La originalidad de Mariátegui entonces, y con esto resumo, es que es un pensador marxista que une al marxismo con el problema profundo de la nación a la cual él quiere comprender. Bueno, chao, fue todo. Los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se dio nunca. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento.
el rechazo al colonialismo, la Unión Latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 8. Tendencias historiográficas en Argentina. 1. La historia como conflicto. 2. El revisionismo histórico y la historiografía liberal. 3. Forja y la década infame. 4. Los hechos y las interpretaciones de los hechos. Este es nuestro encuentro número 8 de Filosofía Aquí y Ahora en su cuarta temporada. El tema que tratamos en esta cuarta temporada es América Latina, Filosofía y Colonialismo. El tema que nos va a ocupar hoy, y nos va a ocupar fuertemente, es el de las tendencias históricas en la Argentina. Que haya distintas tendencias históricas quiere decir que hay distintos puntos de vista sobre la historia. Que haya distintos puntos de vista sobre la historia quiere decir que hay distintas clases sociales que los sostienen, que hay distintos grupos sociales que tienen distintas miradas y que esas distintas miradas establecen conflictos, antagonismos. O sea que la historia no es un lecho de rosas, la historia es un lecho de conflictos. Y estos conflictos se expresan también en las interpretaciones que cada uno de esos grupos, clases o subclases, hace de la historia. Uno de los grupos que comienza por diferenciarse de la trasnochada ya historiografía liberal que había escrito el general Mitre o que después siguió Ricardo Rojas, que José Ingenieros también escribe, y bueno, la cumbre es el Facundo Sarmientino, es la de la escuela revisionista que nace a partir del golpe de Uriburu en 1930. El golpe de Uriburu es un golpe que se identifica con el fascismo europeo. Este Uriburu era un general de pocas luces, lo que quizás es una redundancia, pero bueno, hay algunos con más luces, pero Uriburu muchas no tenía. Entonces, como no tenía muchas, le pide a Leopoldo Lugones que le redacte la proclama revolucionaria. Leopoldo Lugones ya venía hablando de los golpes de Estado en Ayacucho, cuando se festeja el centenario de la batalla de Ayacucho, la batalla en la cual Antonio José de Sucre derrota definitivamente al poder español en América. Entonces, 100 años después, en Lima, Perú, se festeja el centenario de la batalla de Ayacucho. Ahí Leopoldo Lugones lanza un famoso discurso en el cual dice: ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Lugones era un gran orador, Lugones era un gran charlataneador y tenía una enorme facilidad de palabra y de construcción de conceptos que respondían a la época en que se estaba viviendo. Entonces, en el discurso dice: así como la espada hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, es decir, la independencia, ahora es necesario que la espada vuelva a instaurar la jerarquía, palabra bien de la derecha, la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, y la democracia para Lugones se opone a toda jerarquía. Lógico, la democracia no establece jerarquías, pero para un fascista, para un tipo de la derecha, tiene que haber jerarquías. Y un tipo que pide jerarquías odia a la democracia. Entonces, Lugones habla de lo que él llama paparruchas, que son el pacifismo, el colectivismo, la democracia. Para él son sinónimos ¿de qué? De la vacante que el jefe predestinado está dejando y que tiene que ser ocupada.
hay un jefe predestinado a ocupar el lugar que la democracia no puede ocupar. Ese jefe predestinado que anuncia Leopoldo Lugones es José Félix Uriburu, y dice que el jefe predestinado, basándose en Nietzsche, un poco Lugones, a quien habría ojeado un poco, manda no por la ley, manda por ser el mejor, por derecho de ser el mejor. Es decir, se basa en esto, en la concepción que Nietzsche tiene de la aristocracia griega. Son los mejores, los veraces, los que deben gobernar. O sea, la ley se confunde con la voluntad del hombre predestinado. Hay un hombre predestinado a gobernar y ese hombre, la voluntad de ese hombre es la ley. Fíjense qué peligroso que es esto. Entonces, el Übermensch, el superhombre nietzscheano, es el que da fundamento a estas ideas lugonianas. En síntesis, el pensamiento fascista es un pensamiento que se basa siempre en una casta privilegiada, cuyo privilegio para gobernar consiste ante todo en la aristocraticidad de su espíritu. Son aristócratas espirituales que de su boca sale la verdad y establecen un jefe, y ese jefe establece la ley, y la ley es la expresión de la voluntad del jefe. No hay parlamento, no hay nada, todas esas son paparruchas. Hay un solo lugar del que surge la ley, de la voluntad del jefe. Esto es fascismo 100%. El revisionismo histórico se caracteriza por una gran carencia. Cuando yo reviso algo, dependo de aquello que reviso. El revisionismo histórico se caracterizó todo el tiempo por denostar a la historia oficial e incluso por implantar un panteón alternativo. Es decir, si estaba Sarmiento, pusieron a Rosas, y así, digamos, si estaba los caudillos federales, se oponían a la burguesía ilustrada de Buenos Aires. Pero esta visión alternativista no puede crear un suelo originario desde el cual pensar algo absolutamente nuevo. Por eso, desde aquí les decimos a esos pensadores liberales que cada vez que uno dice algo distinto a la trasnochada historia liberal, le dicen a uno que es un trasnochado revisionista, que uno no es un trasnochado revisionista porque se ha plantado en otro lugar. Yo ya no pienso en la historia liberal, pienso en la historia que estoy pensando autónomamente. En cambio, sí, los revisionistas, como hicieron un movimiento inicial de largada, estaban determinados a destruir a los héroes, a los, digamos, a los próceres de la historiografía liberal. Y entonces, como lo maldito siempre tiene ese sabor tan especial, cuando se dirigen hacia el pasado, encuentran que nuestros torpes liberales han entronizado a un gran maldito en el pasado, como después van a hacer la misma torpeza con Perón. Han entronizado como gran maldito de la historia argentina a don Juan Manuel de Rosas, de quien José Mármol, un mediocre poeta, dijo: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Y lo trajo Menem, y se lo dejaron traer a Menem. ¿Saben por qué? Porque Menem les dijo: señores, a mí me gusta Rosas, le dijo a los oligarcas de la tierra y de las finanzas. Me gusta Rosas, lo quiero traer. No, Rosas no. Pero yo, en cambio, voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Voy a hacer el plan económico que ustedes me digan, el plan social que ustedes me digan, voy a frenar a la CGT, voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Tráigalo a Rosas. Entonces Menem lo trajo a Rosas y hasta lo puso en los billetes de 20 pesos, no pasó nada. Pero hasta ese momento la maldición de Mármol estaba ahí, y el polvo de tus huesos la América tendrá. Ahora, los revisionistas sí encuentran en don Juan Manuel de Rosas, y ya lo creo que lo encuentran, al líder fuerte, poderoso y romántico del siglo XIX.
¿Por qué? Porque buscan desde Rosas darle un basamento a Uriburu. Nada tenía que ver el pobre Uriburu con don Juan Manuel, que ese sí era una figura histórica poderosa. Una de las mejores biografías de don Juan Manuel de Rosas, hasta que tengamos la de Slavoj Žižek, porque se dice que el pensador esloveno, que ha venido por la Argentina, estudió algo de historia argentina y quedó deslumbrado por Rosas. Claro, ¿quién no queda deslumbrado por Rosas? Lógico, la batalla de la Vuelta Obligado, todo el color local que Rosas implica, ¿no? Incluso Oswald Spengler, en La decadencia de Occidente, uno de los libros fundamentales del siglo XX del alemán Oswald Spengler, menciona a Rosas en uno de los lugares destacados entre los grandes caudillos del siglo XIX. Carlos Ibarguren, escribe una biografía de don Juan Manuel de Rosas. A los jóvenes de la izquierda peronista, la figura de Rosas los fascina, porque también es otro prohibido, y además porque el libro negro de la segunda tiranía unía justamente las figuras de Rosas y la de Perón. Habían sido los mismos liberales los que habían trazado la línea Rosas-Perón. Pensemos esto, ojo, atención, bien claro esto, tengámoslo. Los mismos liberales habían trazado la línea Rosas-Perón al escribir el libro negro de la segunda tiranía, como habían trazado la línea Mayo-Caseros, ¿no? Es decir, Mayo, la libertad, Caseros, la dictadura, la infamia, el crimen, el matadero de Esteban Echeverría. La izquierda peronista interpreta a Rosas como un caudillo, como un líder antiimperialista, lo cual es cierto. Rosas fue un líder antiimperialista. Lo que pasa es que Rosas falló a la cita, para lo cual todo lo tenía destinado: modernizar la nación sin traicionar su soberanía. ¿Qué hicieron los liberales? Los liberales modernizaron la nación, pero traicionaron su soberanía. Modernizaron la nación regalándola, vendiéndola, entregándosela al capital británico, dándole las tierras al capital británico. Así modernizaron la nación. Rosas debió modernizar la nación, debió modernizar la nación sin entregar su soberanía. Y para eso estaba destinado, pero tenía demasiado odio a los gringos, Rosas, de modo que hizo una política de resistencia. Lo que no se le puede negar a Rosas es que hizo una política nacional de resistencia, lo cual se ve claramente en la gloriosa batalla de la Vuelta Obligado. Ya vengo. El gobierno de Uriburu dura muy poco, porque la oligarquía argentina no quería tener tratos con los gobiernos fascistas europeos porque era liberal a la británica. Siempre los tratos de la oligarquía fueron con Gran Bretaña. En consecuencia, Uriburu dura muy poco y muere a los 2 años en París, cómodamente en la cama, mientras Severino Di Giovanni muere fusilado en una penitenciaría gritando «Viva la anarquía», y el general Uriburu muere muy cómodamente en su cama, y Crítica titula «Hoy en París». Con eso alcanzó para que todo el mundo se enterara. Bien, muere Uriburu, pero ya estaba muerto el uriburismo, el fascismo. Lugones estaba en una depresión tremenda que lo llevaría al suicidio, también por causas de amor, y asume un general, ¿cómo describirlo? Gordito, siempre simpático, que decía todo el tiempo chis. Como decía chis, salía siempre sonriendo en todas las fotografías. Uno tiene que decir chis o whisky. Osvaldo Bayer dice anarquía. Bien.
Pero viene la crisis del 29 y la Argentina se va a los caños, señores. Esa Argentina granero del mundo, que tanto festeja la oligarquía agraria argentina, con tanto orgullo, la generación del 80, hicimos un gran país, los ganados y las mieses, se va a los caños, porque la crisis del 29 hace cambiar los términos de intercambio. Entonces, los productos primarios no valen nada, y los productos con valor agregado valen mucho. Inglaterra decide no comprar más las carnes argentinas y Argentina se va al diablo. Esa fue la Argentina que construyó la oligarquía. Se fue al diablo en 4 días. Bueno, entonces, para solucionar esto, Julito Roca, el hijo del gran conquistador del desierto, viaja a Inglaterra y hace un acuerdo con las carnes, y bueno, está la famosa frase que dice que, bueno, la Argentina es una de las joyas más valiosas de la corona británica. Con gran orgullo dice esto Julito Roca. Frente a esto, frente a esta situación a la cual se llama, el teórico José Luis Torres llama la década infame, en la cual surgen muchos de los mejores tangos, en la cual surge Discépolo, creo que esto lo hemos visto, aparece el grupo Forja. El grupo Forja, que es un grupo formado por jóvenes radicales, que son radicales antipersonalistas, porque el radicalismo se dividía en radicales personalistas, que eran irigoyenistas, y antipersonalistas, que eran alvearistas. Los antipersonalistas eran los radicales adictos al régimen, que perduraron. Los radicales personalistas eran los adictos a Irigoyen. Forja establece un slogan que es: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Sus principales integrantes son figuras brillantes como Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Mansi. Entonces, digamos, todos ellos se nuclean ahí y efectivamente son tipos brillantes, ¿no? Y los que no tenían formación teórica, como Scalabrini Ortiz, se la hacían, se formaban teóricamente, y Scalabrini Ortiz deja su costado literario, que se había plasmado en El hombre que está solo y espera, y escribe la historia de los ferrocarriles argentinos, que es un acto totalmente patriótico, porque él no estaba destinado a eso, y escribe realmente una muy seria y documentada historia de los ferrocarriles argentinos acerca de cómo fueron entregados y negociados con Gran Bretaña. Jaureche, por su lado, inaugura una ensayística irónica, despiadada, en la que muestra todo lo que logra el humor, todo lo que el humor es capaz de erosionar una ideología tomándole el pelo, que es lo que logra Jaureche con la oligarquía argentina. El grupo Forja confluye finalmente en el primer peronismo, pero no logra una inserción muy profunda. Y también tenemos como historiador liberal, del constitucionalismo liberal, como le gustaría decirlo a él, a Tulio Alperín Donghi, que bueno, es un historiador que ha escrito un libro que se llama Revolución y Guerra, muy valorado, y que después del golpe de Onganía se exilió y se dedicó a escribir libros fundamentalmente antiperonistas, con algún sólido basamento y con algún no sólido basamento. A mí no me interesan mucho los libros de Alperín Donghi. De este modo vamos a pasar a otra visión de que la historia da de los procesos políticos y sociales en la Argentina. Nos vemos. Estos ideólogos que se dedican a revisionar la historia
Entre los más importantes figura Hernández Arregui. Hernández Arregui saca en plena militancia de la juventud peronista un libro que lo estaban esperando todos, que se imprimía en las facultades, que salían folletitos, hasta que finalmente salió el libro, que era La formación de la conciencia nacional. Lo leyeron todos, y era un libro en el cual Hernández Arregui mezclaba el marxismo con el peronismo. No es un libro que yo consideré felizmente logrado, incluso hay un pasaje sorprendente en el cual Hernández Arregui interpreta la llegada a la Argentina de Milton Eisenhower como la rendición de Milton Eisenhower. Es decir, Milton Eisenhower llega a la Argentina alrededor del 53 para verlo a Perón, y Hernández Arregui dice que Milton Eisenhower viene a rendirse. Bueno, todo no son estos dislates. Tiene otro libro que es muy lindo, El ser nacional. Es mejor, pero mejor que Hernández Arregui y con muy buena pluma, es el que mejor pluma tiene, es Jorge Abelardo Ramos. Yo he leído, siendo niño, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, y he disfrutado de ese libro como pocos, porque estaba bien incluido el marxismo, el trotskismo y la historia argentina. Y Ramos, la cosa era así. Es como si hubiera Ramos recorrido todas las librerías de Viejo, de Corrientes, y se hubiera comprado todos los libros, y con todos esos libros hizo Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Lo que hizo después Ramos, nosotros aquí lo vamos a olvidar. Ahora, Salvador Ferla, ese chapó. Salvador Ferla es un tipo purísimo. Tenía un kiosco Salvador Ferla, pero ustedes se dan cuenta. Don Salvador Ferla vivía porque tenía un kiosco donde vendía chicles, caramelos, chupetines, y escribió nada menos que Mártires y Verdugos, La Revolución de Valle, el libro que fue decisivo para los montoneros, junto con Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Cuando los montoneros leyeron esos dos libros, decidieron empezar el operativo del secuestro y muerte del general Aramburu. Ahora, la historia no es, vamos a decirlo así, no es la historia. La historia ocurre, hay hechos, suceden hechos todo el tiempo, pero lo que son las interpretaciones de la historia. Pueden ocurrir miles de cosas, hoy seguramente en la Argentina han ocurrido miles de cosas, y ya han surgido 100.000, 200.000 interpretaciones. ¿Qué es lo que pasa? Como dice Nietzsche, tiene una frase formidable: no hay hechos, hay interpretaciones. Y en la interpretación es donde los hechos se juegan. Y en la interpretación es donde los medios de comunicación tienen una importancia fundamental. Por eso el poder se desespera por tener el manejo de los medios, porque a través de los medios impone su interpretación de los hechos. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad no existe, la verdad es el poder para imponerla. Aquel que impone su visión de la realidad como la visión de la realidad, como la verdad, ese ha creado la verdad. Lo que hay que hacer es crear otra verdad que discuta a esta. Entonces, la realidad es un choque de verdades diferenciadas. Es un conflicto fascinante de interpretaciones diferenciadas en la cual triunfa la que más poder tiene. Por eso, tanta importancia se da a los medios. Así, cada tendencia historiográfica en la Argentina es el esfuerzo lo más lúcido posible y lo más poderoso posible por imponer la verdad del grupo que impulsa esa tendencia historiográfica. Por eso hay distintas tendencias historiográficas, porque hay distintas interpretaciones de la realidad. La realidad no da la verdad.
La verdad no la dan los hechos, la verdad es una lucha y por eso las distintas versiones historiográficas son versiones que cada grupo diferenciado, en antagonismo con otros grupos, da de la realidad. Por eso hay tantas versiones historiográficas. Bueno, chao, hasta luego. Hay un solo lugar del que surge la ley, de la voluntad del jefe. Esto es fascismo 100%. Inglaterra decide no comprar más las carnes argentinas y Argentina se va al diablo. Esa fue la Argentina que construyó la oligarquía.